Primero que nada deben recordar que deben hacerle like o me gusta a mi página de Facebook, donde podrán enterarse de cuándo se suben los videos, de uno que otro inconveniente, de una que otra información y así estar al día con lo que yo pueda publicar. Eso como primera cosa. Y ahora en torno a la materia. En el video anterior empezamos a ver la España de los Habsburgo, que es algo así como en el siglo XVI, siglo XVI. Habíamos hablado de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España con el título de Carlos I. ¿Ya? Ahora resulta que vamos a hablar de su hijo llamado Felipe II, que si bien no es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él fue rey de España con ese título, Felipe II. ¿Ya? Y para hablar de los tiempos de Felipe II, bueno, hay que compararlo con los tiempos de su viejo, Carlos V. Podrían ver el video anterior y ver ese video y este video y comparar, pero sería una cosa muy latera para ustedes y algo tedioso. Mientras yo puedo hacer un poco de ese trabajo para que tengan idea de lo que quiero apuntar. Mientras Carlos fue monarca a los 16 años, Felipe fue hijo, Felipe fue monarca a los 29 años. Bueno, aparte de que Carlos fue emperador, Felipe no lo fue. Y a todo esto recuerden una cosa, que siempre en la historia de España siempre hay un rey que se llama Felipe, otro rey que se llama Carlos, otro rey que se llama Felipe, otro rey que se llama Carlos. A veces estamos plagados de esas sucesiones. Carlos Felipe, Carlos Felipe, Carlos Felipe. Es como tener la historia de España escrita en un folio, que lo único que va cambiando es que al principio era Felipe I, después Felipe II, después Felipe III, Felipe IV, Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, así. De hecho, Carlos era considerado menor de edad. Tuvo que tener un regente, un apoderado, para que gobernara por él hasta que fuera lo suficientemente crecido para eso. Felipe ya era un adulto, ya podía asumir por sí solo el trono y ya tenía cierto bagaje en lo que era gobernar como una especie de principado. Me refiero a que ya había sido duque de Milán, había sido regente en Nápoles. Y él no fue emperador porque el título de emperador lo hereda Fernando, que es su tío, hermano de Carlos. La segunda comparación es que Carlos es nacido y educado en Flandes, mientras que Felipe fue nacido y criado en Castilla. Por lo tanto, mucho más importante para él las tierras de Castilla que las tierras que puede haber tenido en Flandes, que las conexiones que puede haber tenido en Alemania. Esa es otra comparación. De hecho, Felipe II es producto de fuertes cambios que realizó su padre durante su reinado. ¿Qué quiero decir con esto? Carlos, si ustedes recuerdan, no fue aceptado en un principio como rey de Castilla. No fue aceptado. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Con el tiempo hizo que tanto sus dominios como rey y como imperador fuesen con el tiempo castellanizándose. O sea, donde Castilla fue el núcleo siempre del reino del imperio. De hecho, se nota porque con el tiempo el idioma oficial del reino fue el castellano, el cual se considera, así como se consolida, mejor dicho, con las obras literarias del llamado Siglo de Oro, que es más o menos esta época, de esta cultura. Y aquí tenemos, por ejemplo, obras como de Calderón de la Barca, La vida es un sueño, Miguel de Cervantes con El Quijote, o Lope de Vega, Francisco Quevedo, en fin, con esos autores, ¿ya? Otra comparación es que Carlos V fue un príncipe valeroso y guerrero, mientras que su hijo Felipe era un monarca burócrata. Es decir, mientras uno estaba siempre a caballo, viajando en batallas, en campañas, el otro estaba desde su oficina despachando papeles y con un timbre. Eso era todo. En los tiempos de Felipe es cuando el absolutismo llega a su máxima expresión en España, creando una fuerte burocracia típico de los gobiernos centralizados. Todo régimen centralizado tiene una fuerte burocracia, dándose problemas de comunicación dadas por las distancias y demoras.
Bueno, tienen que entender que en esa época no había WhatsApp, no había internet, no había mail, no había teléfonos celulares, no había Skype, no había nada de nada. O sea, antes mandar un mensaje era mandar un mensajero que anduviera a caballo, anduviera en barco y del barco llegara, por ejemplo, a América. Eso se demoraba ahí unos buenos meses. Que ni siquiera eran barcos a vapor, eran galeras de madera que funcionaban con viento o con remos. Entonces, por eso les digo, era mucho se demoraban las cosas. En 6 meses podían pasar un montón de cosas para dar información. De aquí a América, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una. Bueno, aparte que la mayoría del tiempo Felipe estuvo en Castilla. Nunca se dirigió a otros sitios, salvo cuando se encontró en Portugal un par de años. Y sería. Ahora hay que ver un poco esta situación de manera más particular. ¿Qué quiero decir con esto? Verán, el absolutismo monárquico, la monarquía absoluta en España empezó a generar problemas con lugares como Aragón. ¿Por qué? Porque se redujeron las instituciones y la convocatoria de las cortes al mínimo, junto con la derogación de fueros y privilegios de nobles que ostentaban funciones. Es decir, se le fue quitando espacio a los nobles, se le fue quitando espacio a las cortes. En ese entonces ya existían cortes en Aragón, existían cortes en Castilla, existían cortes en León, existían cortes en Asturias. Bueno, ahora esta situación de corte, esta situación de ciertos privilegios locales que se dan en algunas regiones, se estaban quitando por la monarquía absoluta que se estaba dando a fortalecer. Algo parecido ocurrió con las cortes catalanas, que, por ejemplo, en el reinado de Felipe II fueron 44 años, en 44 años de reinado fueron invocadas solamente 2 veces, es decir, una vez cada 22 años si sacáramos un promedio, para darles una idea. Bueno, una característica que tiene Felipe, aparte de que era un monarca absoluto, es que era católico, apostólico, romano, acérrimo. No como la chilena, que cuando quieres vaya a misa, cuando quieres no vaya a misa, cuando quieres te acordáis de Cristo, cuando quieres no te acordáis de Cristo. Acá la cuestión era católico, del verbo católico. Bueno, eso explica por qué se quiso imponer la religión católica en todos sus dominios, incluyendo en América. Erradica el Islam de Andalucía, y es donde la Inquisición alcanza sus tiempos más crudos. La Inquisición es la persecución de todos los credos que no eran los católicos y eran perseguidos, la gente era torturada, la gente era ejecutada y era castigada de forma muy severa. Esa es la Inquisición, así de forma muy resumida. ¿Ya? En este tiempo se da la Contrarreforma, la respuesta de la Iglesia Católica ante los pensamientos de la Reforma Protestante. Y el evento clave de esto fue el Concilio de Trento, ¿ya? Y se aprueban las providencias para la Iglesia Católica, donde nuevamente vuelve a enmendar el rumbo, después de haber caído en la corrupción desde el siglo XI. Un poco antes, como esta nueva orden del clero regular, o sea, como en épocas anteriores que hemos visto en otros videos, una nueva orden del clero regular nace por San Ignacio de Loyola, y esa nueva orden se llamó la Compañía de Jesús, y los integrantes de ella se conocen como jesuitas, y desde entonces existen los jesuitas en el mundo. Estoy hablando del siglo XVI, para que se hagan una idea. En esta época existen los problemas económicos que habíamos dicho en el video anterior. Los burgueses se quedan con la mayor parte de las riquezas al dedicarse a la actividad comercial, logrando escalar diversas posiciones del poder. Algunos se casaron con hijos de nobles y compraron títulos y cargos que ostentaban cuotas de poder dentro de la burocracia. En esta época todos los reinados de España accedían al mercantilismo. Nosotros vamos a hablar de forma más detallada del mercantilismo cuando hablemos de los grandes pensamientos que influyeron en esta llamada época moderna, más adelante, para que se tengan una idea de lo que fue el mercantilismo. Otra cosa que caracteriza a Felipe es que se casó 4 veces.
Pero no cuatro, no fue poligamia, estaba casado una vez, se murió la mina, enviudó, se casó de nuevo, enviudó, se casó de nuevo, así. La primera vez fue con María de Portugal, la segunda fue con María Tudor, luego con Isabel de Valois y finalmente con Ana de Austria. Miren, para que se hagan una idea de que, no sé, esto tiene un poco de endogamia, les voy a decir el lazo parentesco que existe él con sus esposas. Su primera esposa fue su prima, la segunda esposa fue su tía, su tercera esposa... Bueno, la tercera esposa en realidad era monarca de la familia francesa, así que eso ya se escapa de eso. Y la cuarta es su sobrina. Desde aquí ya hay parentesco con monarcas franceses, lo cual después va a ser importante para seguirle el pulso a la monarquía española cuando cambie de la dinastía de los Habsburgo a la dinastía de los Borbón, en el siglo XVIII. Con la primera esposa, María de Portugal, le sirvió para anexar Portugal a todos sus territorios, quedándose con toda la península ibérica en sus manos. Bajo la imagen de Castilla, bajo la imagen del catolicismo. ¿Ya? Con María Tudor, su segunda esposa, es hija del rey inglés Enrique VIII. Logra quitarse al poderoso encima que tuvo por mucho tiempo. Con Isabel de Valois, alivia su guerra contra Francia. Y con su última esposa, quizás para arreglar un poco los problemas que tenía con príncipes disidentes en Alemania que eran protestantes. Seguramente fue para eso. Y con esto nuevamente esta idea de que el matrimonio no sirve, o sea, no es por amor, es alianzas, lazos de amistad y de afinidad entre familias reales, entre naciones. Se casaban, no sé, el rey de España con una princesa francesa, y había una alianza entre España y Francia, y así se sellaban los pactos, las alianzas, los armisticios incluso. Retomemos un poco esto. Miren, cuando se anexó Portugal con España, lo cual duró un buen tiempo, resulta que tienen que pensar en lo siguiente. No solamente se anexó Portugal, se anexó todo Brasil, que era portugués, y todas las rutas de las Indias, que los portugueses dominaban. Por eso nunca quedaron conformes del todo y siempre quisieron independizarse, lo que lograron a mediados del siglo XVII. ¿Ya? Con María Tudor ya dijimos que fue un respiro contra la guerra entre Inglaterra. Claro que el problema es que ella murió. ¿Al calor de las masas? Y el trono, la heredad pasó a manos de su hija, Isabel I. Sí, desde entonces esta vieja gobierna en Inglaterra. En el video 28 afirmamos que con ella culmina la creación del anglicanismo, con Isabel I, a todo esto. Bueno, por diferencias religiosas se opone a Felipe II, y es por lo mismo que los ingleses apoyan la sublevación de los Países Bajos que están bajo el dominio de España. Eran reformistas, ¿para qué lo digo? Y bueno, pero esto no lo hacían por religión en realidad. Bueno, sí, tenían la excusa de que teníamos una religión distinta, nosotros somos anglicanismo, tenemos ideas protestantes en nuestra mente, ellos somos necesariamente católicos, pero lo que había detrás eran motivos económicos en realidad. Es como cuando Estados Unidos nos dice, nosotros lo hacemos por la paz mundial, no haya más guerras, por la protección nacional mundial y no sé qué, pero en realidad lo hacen por petróleo. Bueno, hasta aquí pasa una cosa parecida. Los ingleses se tomaron los Países Bajos para quedarse con las rutas comerciales que existen en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y los Países Bajos, ¿ya? Y con ello traerse los materiales necesarios para confeccionar su propia industria textil. Con esta acción se pavimenta Inglaterra para ser una potencia mundial que con el tiempo tomará el lugar hegemónico de España, al menos en lo que se refiere a rutas marítimas, y después en producción industrial. La sublevación de los Países Bajos era fiel, los Países Bajos eran fiel a Carlos I, pero no lo eran a Felipe II. Se intentó imponer el cristianismo. Bueno, hay que decir que en el norte, en el norte de los Países Bajos, que se conoce como Holanda,
era donde estaban los reformistas, y al sur de los Países Bajos era donde estaban los católicos. Felipe fue más severo que su padre porque Carlos por lo menos comprende que la sociedad tiene ciertos cultos que nunca va a poder cambiar, por lo tanto había cierta tolerancia religiosa en su periodo. En cambio Felipe no, dijo no, todos son católicos y no se van a la mierda, así fácilmente. Lo han dicho en esas palabras, ¿ya? Aparte que tienen que entender que como Felipe nunca salió de su palacio, entonces no tenía idea, no conocía cómo... No, es como cuando a uno le dicen te falta calle, te falta conocer el mundo, te falta salir y ver cómo es la gente. Bueno, una cosa sí le faltaba a Felipe, cosa que sí tenía Carlos, que al ser un príncipe guerrero y valeroso que iba en barco, iba a caballo por un montón de lugares, un montón de pueblos, fue algo que logró captar un poco más. Se pierden los Países Bajos, pero además se suma la pérdida de la famosa Armada Invencible. Y esto se debe a la alianza que tenía Inglaterra con Francia y Holanda. Es importante la derrota de la Armada Invencible porque es cuando se nota que hay un cambio de switch en Europa, que han descubierto que el poderío español había llegado a su fin y que Inglaterra y Francia eran los candidatos para tomar su lugar en ese predominio en el mundo occidental europeo. Hay muchos factores que influyen en la derrota de la Armada Invencible. La primera es la misma centralización que tuvo la monarquía, por lo que dijimos lo de mandar órdenes, mandar informaciones, que provocó grandes descoordinaciones en las tropas, en las embarcaciones. Esa es una. Hay un error de cálculos entre la invasión de Inglaterra y el apoyo recibido por los católicos ingleses. O sea, a lo mejor pensaron que le iban a recibir mucha más ayuda, fue mucho menos. Pensaron que los ingleses iban a ser más fáciles de vencer, fueron más difíciles de vencer, ese tipo de cosas. También hay una diferencia de armadas. La armada, esto es más técnico y también es más importante. La armada española tenía esos galeones pesados de corto alcance. También era difícil lograr esos típicos abordajes que se ven en las películas de piratas que uno está acostumbrado a ver, ¿ya? En cambio, la armada inglesa son armas de largo alcance, destruyendo los galeones españoles a distancia. En los galeones españoles se lograban estos abordajes como lo hacían los piratas. O sea, ya, teníamos galeones de corto alcance contra otras embarcaciones de más largo alcance. Para un galeón tendría que estar aquí para destruir un barco inglés, en cambio el barco inglés desde aquí puede destruir el galeón. Esa es la diferencia. Es como en el Age of Empires 2 cuando tú juegas con... Aquí tienes un brulote y aquí tienes un galeón artillado. El galeón artillado puede disparar así, mientras el brulote se tiene que acercar harto al barco para poder dispararle. Mira, lo único victorioso que lograron los españoles, ya que hemos hablado de tantas derrotas, lo único como rescatable en esta época de Felipe II fue que pudieron derrotar a los turcos otomanos y su asedio de manera definitiva en la batalla de Lepanto que se dio el año 1571. Lepanto no fue el punto culminante del conflicto entre cristianos y turcos en el Mediterráneo, pero sí un momento decisivo. A los turcos les fue difícil rehacer una flota del mismo tamaño que la anterior, mientras que los cristianos siguieron mejorando la suya con los últimos avances tecnológicos, asegurándose así una decisiva ventaja militar para futuros encuentros en alta mar. Claro que no fue solamente mérito de los españoles. Tenemos que considerar que estuvieron metidos los estados pontificios, estuvo metido Juan de Austria, quien hereda el espíritu guerrero de Carlos I, lidera la famosa Liga Santa. Algunos le llaman intento de cruzada a esta pequeña Liga Santa, pero nunca va a ser lo que fueron las cruzadas o la Guerra Santa del siglo XII y el siglo XIII, las primeras 3-4 cruzadas. ¿Recuerdan que en Carlos I, o sea Carlos V, nosotros estábamos hablando de que los turcos otomanos se estaban expandiendo por el oriente, que estaban atacando lo que era Hungría para llegar a Austria, y eso está dirigido por el sultán Solimán I, el Magnífico, o Selim I. Bueno, resulta que Solimán aquí ya había muerto, y su hijo, que lo sucedió en el trono, se llamaba Selim II.
Qué fácil. El hijo de Selim I, ¿cómo se llama? Selim II. Qué fácil. ¿Y saben cuál era su sobrenombre? Selim el Borracho. Con eso ya les digo todo. Es decir, el padre era un ingenioso estratega militar y el segundo... ¿Necesito decir más o no? ¿Necesito decir más o no? Para decirte que delegó órdenes y tuvo una vida dedicada a los juegos de azar y las mujerzuelas. Es decir, en eso se entretuvo, más que en gobernar. Y para terminar quiero hacer la siguiente reflexión. Al empezar el siglo XVII España estaba en el auge, en el pleno apogeo. Cuando llega el siglo XVI, ese fue el siglo XVI, al empezar el siglo XVI. Al empezar el siglo XVII estaba en completa decadencia. Durante los reinados de Carlos V y de Felipe II se ve todo este proceso. Se puede estudiar este proceso a cabalidad. ¿Ya? ¿Qué voy con esto? Esto se nota en algunos factores que son importantes destacar, como la disminución poblacional, lo que implica que disminuye la fuerza productiva, es decir, disminuye la población activa, si lo queremos poner en términos económicos actuales, y eso se intenta paliar con impuestos mayores, y los impuestos, los gravámenes, obviamente son estrujar más de bienes al pueblo, y eso hace que se empobrezca más. Esto es producto de la expansión colonial, sobre todo en América, porque cuando se fueron a América los españoles se fueron gente que en ese entonces era mano de obra, mano productiva en España, se fue a América. Muchos de ellos obviamente no volvieron enriquecidos, entonces que iban a trabajar si ya lo tenían todo. Las guerras siempre son un derroche importante de gasto, de recursos, de bienes, de todo. Cosas que se pierden, cosas que se gastan, en fin. Entre ellas la guerra de los 30 años, que veremos en detalle en el próximo video. Las persecuciones religiosas, los tiempos más duros de la Inquisición, que son este reinado, también influyeron en esta decadencia, en esta importante decadencia que se da. Ahora lo voy a decir de una forma un poco más concreta. Con datos macroeconómicos, como políticos así. Cuando Felipe II asume el trono, hay 10 millones de habitantes en España. El año 1556 todavía. Hacia el año 1600, cuando muere, la población se había reducido a 8 millones. Es decir, un 20% menos, o sea, como 2 millones menos de personas en un lapso de 40 años. En Andalucía, durante este reinado de 44 años, se estima que la reducción de ovejas fue de 7 millones de ovejas a 2. 5 millones se perdieron en 40 años. Durante todo el siglo XVI, es decir, tanto el reinado de Carlos V como el de Felipe II, la cantidad de telares disminuyó de 16.000 a 400. Es decir, la producción textil en cierto sentido disminuyó considerablemente, lo que termina conjugándose o traduciéndose en una pérdida del predominio que tenía en Europa y en el mundo occidental, que la había poseído junto con Portugal al ser la pionera en los descubrimientos en América principalmente. Y esto es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que para el próximo video vamos a hablar de la guerra de los 30 años. También les recuerdo que por favor denle un like, me gusta a mi página de Facebook para que se enteren de cualquier cosa que yo publique en torno a estos videos. O sea, los mismos videos, o sea, información sobre ellos o cosas que no se imprevisto y cosas así. Y eso, cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.